Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, eh, me presento, aunque ya me conocen, soy Débora Turina, intensivista pediatra del Gutiérrez y jefa de trabajos prácticos del curso de SATI. Bueno, hoy vamos a charlar de las infecciones graves del sistema nervioso central y de sus complicaciones. Estos son los distintos contenidos que vamos a ir tocando a lo largo de la charla. Para comenzar, y para ilustrar la charla, vamos a iniciar con un caso clínico, un paciente de 6 meses, término de peso adecuado, sin ningún antecedente importante, que consulta a un centro de salud por febrícula, intolerancia a la vía oral y rinorrea, le dan pautas de alarma y por persistir con clínica y con, digamos, empeoramiento de los síntomas, asociándose ya, digamos, vómitos y tos también, a las 48 horas consulta a la guardia de nuestro hospital, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde eh, le hacen algunos estudios, lo dejan en evaluación unas horas en la guardia. Era la época del COVID, así que incluso le hacen un COVID que había sido negativo y o sea, lo mandan nuevamente a la casa con pauta de alarma una vez que había, digamos, bajado la temperatura y tolerado la vía oral. Pero a las 48 horas nuevamente de esa segunda consulta, eh, ya el paciente estaba persistentemente febril y presenta una convulsión focal en el miembro superior derecho, por lo que consulta nuevamente y ahí sí se interna en sala de clínica. Por la convulsión recibe una dosis de midazolam intramuscular inicialmente porque no tenía vía, lo estaban revisando ahí en la guardia. Lo impregnan con difeniliantoína luego, ya por vía endovenosa, y comienzan a hacerle estudios como una radiografía de tórax donde se observa un infiltrado intersticial velar leve en el lóbulo inferior derecho. Le hace una tomografía de cerebro simple que es informada inicialmente como normal, un laboratorio de bajo riesgo con una ligera anemia eh, y algo de desviación a la izquierda, pero sin una leucocitosis marcada. Un medio interno, función renal y hepática dentro de límites normales y sí una PCR elevada. Ante la sospecha clínica de que podía tratarse de una infección, incluso de una infección del sistema nervioso central, dado las características clínicas del paciente y, eh, y la edad, deciden, digamos, iniciar tratamiento antibiótico endovenoso con ceftriaxona 100 miligramos kilo día, cubriendo el foco del sistema nervioso central, previa toma de hemocultivos por 2 y un líquido cefalorraquídeo que informan un sitio químico que era turbio, blanquecino, con un recuento celular muy aumentado, con predominio polimorfonucleares, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia marcada, con un ratio elevado, ¿sí? 117 de leucemia para 25 de glucorraquia. Esta es la tomografía que, como les contaba, inicialmente había sido informada como normal, digamos, sin signos evidentes de ninguna complicación o ninguna imagen de foco ni nada de eso. Entonces, dentro de las infecciones graves del sistema nervioso central, tenemos, digamos, un abanico importante que va a depender, digamos, de la localización básicamente digamos, de esta infección, que pueden ser meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, ventriculitis, abscesos o empidemas. Todas, digamos, constituyen infecciones graves, por lo tanto, son emergencias infectológicas, son de notificación obligatoria. Siempre estamos hablando de causas infecciosas, ¿no? Por supuesto. Y algo a tener en cuenta es que el uso previo de antibióticos vía oral, ¿sí? No modifica el cuadro clínico de la enfermedad, de la infección, ¿sí? Entonces, para comenzar con una de ellas, que es la meningitis, que suele ser digamos, la infección más frecuente dentro de lo que son meningitis y encefalitis, son las dos más frecuentes de las infecciones del sistema nervioso central graves, ¿sí? La meningitis es la inflamación de las leptomeninges, que son la- las, las cubiertas que recubren justamente el cerebro, ¿sí? Y cuando esta inflamación no solo es de la leptomeninge, sino que también involucra la corteza cerebral y el parénquima, ¿sí?
estamos hablando de meningoencefalitis. Y esta meningoencefalitis puede darse ya sea por inflamación directa, ¿sí? O por complicaciones secundarias. Como dijimos, las etiologías pueden ser infecciosas o no infecciosas, pero digamos, en esta charla nos vamos a abocar a todo lo que es de causa infectológica. Constituye una emergencia médica, es una causa muy importante de mortalidad. Sobre todo, esto está asociado al retraso en el tratamiento médico. En distintos estudios se vio que un retraso de más de 3 horas, ¿sí? En el inicio de un tratamiento médico adecuado y oportuno, aumenta la mortalidad, ¿sí? Y puede aumentar la mortalidad en forma importante, incluso hasta un 50%. Y lo que se vio que aquellas meningitis bacterianas que no fueron tratadas con antibióticos directamente, que no recibieron por no acceder al sistema de salud, por un retraso en el mismo, o sea, tuvieron un 100% de mortalidad. Cuando hablamos de encefalitis, lo que ocurre aquí es que hay una inflamación primaria del parénquima cerebral, ¿sí? En este caso, también la etiología puede ser infecciosa o no, y acá, bueno, cobran importancia las causas inmunomediadas, que ahora no vamos a charlar. Se suele manifestar en general por síntomas neurológicos que son más graves, básicamente por un cuadro de encefalopatía aguda, signos focales y convulsiones. Para hacer el diagnóstico de encefalitis, digamos, es importante contar con encefalopatía y esta se define como la alteración del estado mental por más de 24 horas, ¿sí? Que constituiría, digamos, el criterio mayor, ¿sí? Asociado a disfunción neurológica e inflamación del parénquima cerebral. Y para esto tiene en cuenta criterios que, digamos, se llamarían menores, ¿sí? La presencia de 2 o de 3 o más criterios, digamos, establece el diagnóstico de posible o probable. Y esto tiene que ver con criterios clínicos, ya sea fiebre, convulsiones o hallazgos neurológicos focales, un electroencefalograma compatible con encefalitis, un líquido cefalorraquídeo, digamos, compatible, que tenga de pleocitosis, y neuroimágenes con inflamación cerebral. También es una emergencia médica y también constituye una causa importante de morbimortalidad. ¿Cuál es la situación en nuestro país de estas infecciones? Bueno, esto es un informe del Sistema Nacional de Vigilancia, que es un informe ya, digamos, los últimos datos son de 2018, incluso no estaban terminadas las semanas epidemiológicas en este reporte, donde acá podemos ver que cada 100.000 habitantes había casi 300 casos reportados, sí, hasta la semana 8 epidemiológica, ¿sí? Si bien los otros años fueron alrededor de 400, con una tasa de 0,66. Y si desdoblamos en meningitis bacteriana y meningitis virales, vemos que las meningitis virales casi, digamos, triplican en realidad a las meningitis bacterianas, así que son mucho más frecuentes. Específicamente en el caso de las meningitis neumocóxicas, sabemos es que en Argentina a fines del 2011 comenzó, digamos, se incorporó al calendario oficial la vacunación contra el neumococo, la Prevenar 13, y entonces a partir de ese momento, la verdad que empezaron a disminuir a lo largo de los años, ¿sí? La cantidad de casos reportados de meningitis neumocóxica. Y incluso si hacemos el análisis por edad, vemos que en aquellos pacientes menores de un año, si bien también ha disminuido, siempre es mayor en relación a los pacientes mayores de un año, o incluso ya mayores de 2 años, justamente porque tienen mayor cobertura de vacunación. Bueno, ¿y cuál es la etiología? Bueno, esto va a tener que ver con, o sea, específicamente de la meningitis, con la edad del paciente, ¿sí? No les voy a repetir los gérmenes que ya lo saben de memoria, pero básicamente en los neonatos tenemos que tener en cuenta los Bacillus gram negativos y la listeria, así como el Streptogalactiae. Eh, Entre 1 y 3 meses se agrega ya el neumococo y el Haemophilus y el meningo, y ya después de los 3 meses, y bueno, ya nada, los niños más grandes, incluso los adolescentes,
y los tres gérmenes más frecuentes dentro de los bacterianos son el neumococo, el Haemophilus influenza y el meningococo. Siempre es importante evaluar la ruta de adquisición, la edad del paciente, justamente por esto que decíamos recién, si tiene o no factores predisponentes, porque eso también nos va, digamos, a hacer sospechar uno u otro germen, cómo es el tiempo de evolución, si tuvo viajes recientes, si utilizó antibióticos, si tuvo contacto y cuáles fueron. Y hay que tener en cuenta que todas estas bacterias, ¿sí? Por lo tanto, las causas de estas meningitis bacterianas son inmunoprevenibles. Y en la Argentina, en el calendario oficial, contamos con la vacuna Neumo 23, que cubre el 82% de los serotipos, ¿sí? Con la vacuna para el meningo tetravalente ACIW y con la vacuna para el Haemophilus B, que esta ya fue incorporada hace unos cuantos años y que justamente cambió la evolución de las meningitis y la tasa, ¿sí?, de meningitis por Haemophilus B. Y hay vacuna contra el meningo B que, si bien no está incorporada al calendario oficial, digamos, es una vacuna que está por fuera del mismo, eh, en caso de poder administrarse, cubre el otro 50% de las meningitis causadas por meningococo, pero tener en cuenta que en Argentina las meningitis por meningo, digamos, realmente no son tan frecuentes, pero bueno, pueden estar y es importante, si uno puede acceder a la vacunación, hacerlo. En el caso de los virus, la causa más frecuente es el enterovirus y también los parecovirus, que son lo que serían las panenterovirus, y después le siguen lo que son los herpes virus, tanto 1 y 2, menos frecuentes 6 y 7, y después ya tenemos otros virus como el virus varicela zoster, Epstein-Barr y citomegalo, bueno, dengue, y según ya el West Nile no es un virus frecuente en esta región. Lo mismo que para el caso de las bacterias, es importante tener en cuenta la edad, factores predisponentes, si es un paciente inmuno comprometido o no, qué tipo de contactos tuvo, la estacionalidad, porque según la época del año hay mayor o menor frecuencia o mayor o menor circulación de tales o cuales virus, si tuvo viajes y qué vacunas tiene dada, si tiene vacunación completa para varicela, para sarampión, para parotiditis específicamente, que son, digamos, causas que podrían ocasionar encefalitis virales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la clínica? ¿Sí? Que es lo que, digamos, una de las primeras cosas que uno se enfoca en este tipo de pacientes. Eh, la cefalea suele ser, digamos, uno de los puntos fundamentales y suele estar presente en la mayoría de estos pacientes, pero muchas veces son chicos pequeños, entonces no nos pueden referir, digamos, eso como síntoma. La tríada clásica, digamos, de la meningitis, sobre todo por ahí, a veces bacterianas o incluso a veces también virales, que es la fiebre, la cefalea y los signos de irritación meningia, está presente en alrededor de la mitad de los casos, a veces un poquito más. Y básicamente un paciente con encefalopatía aguda, con convulsiones y o con déficit, algún signo de irritación meningia o déficit focal, uno tiene que sospechar, digamos, por supuesto, que hay una infección del sistema nervioso central, ¿sí? También es un paciente que puede, digamos, presentarse ya con signos de sepsis o de shock directamente, con alguna parálisis de algún par craneal, bueno, eh, con algunos otros síntomas. Los clásicos Kernig y Brunzinski son menos frecuentes, se pueden ver en pacientes, digamos, ya de más edad, por ahí de ya la primera o segunda infancia son más frecuentes de ver, o también en adolescentes. En los lactantes o en los niños pequeños es más difícil de poder evaluar. Bueno, y cuando hablamos de estas infecciones graves del sistema nervioso central, nos surgen algunos interrogantes. En todos los casos tenemos que realizar una punción lumbar. Si realizamos la punción lumbar, eh, ¿siempre hay que repunzar, o sea, volver a realizar una punción lumbar, o no es necesario? ¿O en qué casos es necesario? Y si le hacemos la punción lumbar, antes siempre tenemos que realizar una imagen de sistema nervioso central, o podemos hacer la punción lumbar sin hacer una imagen previa. Y en caso de que se presente un paciente con fiebre y convulsiones,
siempre tendremos que hacerle la PL, o sea, todo paciente con fiebre y convulsiones debemos hacer una punción lumbar. Bueno, a ver, para ir, digamos, dilucidando estos interrogantes, vamos a empezar diciendo que pues, el gol estándar para el diagnóstico de la meningitis es la punción lumbar, ¿sí? Meningitis o encefalitis. Eh, por lo tanto, la punción lumbar, a menos que haya contraindicaciones, ¿sí? Uno siempre debería realizarla. Las contraindicaciones, la verdad, es que la mayoría son temporales, ¿sí? No son contraindicaciones que van a persistir en el tiempo, que son absolutas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser un paciente que está inestable hemodinámicamente, que tiene un signo de foco, entonces voy a realizarle probablemente un estudio, como por ejemplo en este caso sí, un estudio de imagen, para ver qué es ese signo de foco y en ese caso determinar si la lesión, si tuviera alguna lesión y si esta lesión contraindica que yo pueda hacer una punción lumbar. Vemos que inicialmente puedo, digamos, no realizarla, pero posteriormente, digamos, son contraindicaciones temporarias. Eh, ¿Qué hacemos con un paciente que tiene fiebre y que tiene convulsiones? En caso, lo que se vio es pacientes, digamos, todos los estudios que hay, pacientes con fiebre y con convulsiones típicas, ¿sí? O pacientes que ya son convulsivos y que no cambió el patrón específicamente, la realidad es que uno, digamos, no debería, digamos, estaría autorizado a no realizar una punción lumbar, por supuesto, siempre y cuando no haya otros signos de deterioro o algún otro signo clínico que nos haga sospechar eh, que pueda tener una infección, digamos, activa, actual del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Y qué hacemos con la repunción y con las imágenes? Bueno, esto lo vamos a ir contestando a lo largo de la charla. Entonces, para el diagnóstico de infección del sistema nervioso central necesitamos la clínica, ¿sí? Ya todo lo que fuimos diciendo hasta el momento. Necesitamos hacer laboratorio, digamos, un laboratorio general que nos va a ayudar a detectar si tiene o no leucocitosis o leucopenia, por ejemplo, eh, cómo está el medio interno, ¿sí? Reactantes de fase aguda, tanto procalcitonina como proteína C reactiva, y siempre es importante realizar cultivos, ¿sí? Cultivos de sangre. El gol estándar, como dijimos, es la punción lumbar, o sea, con el análisis del líquido cefalorraquídeo. Tanto el físico-químico, como es importante determinar el nivel de lactato del SAR, ¿sí? Como vamos a ver un poquito más adelante, esto nos va a ayudar, nos va a dar una punta para poder diferenciar entre meningitis viral y bacteriana. En caso de contar con Gram podemos hacerlo, látex ya hoy en día es algo que prácticamente no se suele utilizar. Contamos actualmente con los métodos de diagnóstico, digamos, rápido, ¿sí? De causas básicamente infecciosas, que son el PCR multiplex o conocido como el FilmArray, y la secuenciación metagenómica de próxima generación, que se utiliza en algunos países ya y que aquí está presente en modo más experimental. Y, por supuesto, el análisis bacteriológico de ese líquido y o virológico con PCR también, pero no por método rápido. Y las imágenes del sistema nervioso central forman, digamos, otra pata para el diagnóstico de estas infecciones, pero no en todos los casos, ¿sí? Ahí vamos a ir desglosando un poquito más. Entonces, cuando analizamos el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esto nos va a ayudar para determinar, según las características, tanto físicas como químicas, ¿sí? Si esto nos puede orientar hacia una infección viral o una infección bacteriana. ¿Sí? No vamos a hablar acá de tuberculosis, que ya tuvieron la charla de eso. Nos va a ayudar a poder valorar el color. Bueno, si uno pudiera medir la presión al realizar la punción lumbar, esto sería también un punto importante, pero es algo que no se hace tan frecuentemente, sobre todo en los pacientes pediátricos. El recuento celular, si tiene predominio neutrofílico o predominio linfocitario, cómo es el nivel de glucorraquia, ¿sí? Porque sabemos que glucorraquias menores a 40, digamos, en general nos hablan de meningitis bacteriana, y
si encima es menor a 10, digamos, nos habla ya de pronóstico, de peor pronóstico. Y también es importante el ratio, es decir, la relación con la glucemia y el aumento de las proteínas. Y en general las meningitis bacterianas suelen tener una hiperproteinorraquia más marcada. Una cosa a tener en cuenta es que eh, la sensibilidad, digamos, del análisis de este líquido bacteriológico va a ser, digamos, casi del 100% van a ser positivos en caso de que no haya recibido antibiótico-terapia previa y que sea una meningitis bacteriana, ¿no? Por supuesto. En el caso de que haya recibido antibióticos por vía oral, eh, más o menos alrededor del 2/3 de los casos, incluso puede ser positivo el líquido cefalorraquídeo, y si recibió alguna dosis de antibiótico endovenosa previa a la punción lumbar, incluso en la mitad de los casos puede ser positivo también, ¿sí? Y hay que tener una cosa, digamos, importante en cuenta, que el tratamiento antibiótico previo no altera el citológico, ¿sí? Suelen alterar más el químico, es decir, por ahí el valor de la glucorraquia o de la proteinorraquia, pero no el valor del recuento celular. En el caso de los virus, como dijimos, se pueden, digamos, realizar el diagnóstico por medio de PCR y suelen tener una alta sensibilidad y especificidad, especialmente los más frecuentes, como son el enterovirus, que es la causa, digamos, más frecuente dentro de las meningitis o encefalitis o meningoencefalitis virales, seguido por el herpes. Luego tenemos, bueno, la varicela, el citomegalo, el Epstein-Barr, bueno, y el virus JC, que es bastante, digamos, más infrecuente, digamos, sobre todo en pacientes que sean inmunocompetentes, ¿sí? Como les contaba, hoy contamos ya en una cantidad de centros importantes del país con método de diagnóstico rápido, con este panel que se llama, digamos, para meningitis y encefalitis, el FINMERRAY, que lo que puede hacer es identificar en aproximadamente 1 o 2 horas, ¿sí?, 14 patógenos, entre los que se encuentran virus, bacterias e incluso levaduras, y que nos permite, digamos, saber rápido y adecuar el tratamiento. Y les decía que también hay otra forma de medir rápidamente digamos, si tenemos o no o sea, bacterias o virus, que es con este método, que es la secuenciación metagenómica de próxima generación, ¿sí?, que nos sirve también para detectar encefalitis y meningitis. Ya hay estudios publicados ya de los últimos años, pero de hace 3 o 4 o 5 años, eh, que nos marca la importancia de poder tener este método diagnóstico, lo mismo, para hacer un diagnóstico rápido y específico de las causas de este tipo de infecciones del sistema nervioso central. Pero acá en Argentina no se está usando, por lo menos en la práctica clínica diaria, y menos en los pacientes pediátricos. O sea, en algunos lugares de adultos y, bueno, más que nada a nivel, digamos, científico, ¿no? Como hay, digamos, estudios en la bibliografía que nos ayudan a poder diferenciar si con el análisis del líquido cefalorraquídeo inicial, ¿sí?, podemos pensar que se trata de una meningitis o encefalitis bacteriana o viral, ¿sí? Y básicamente este es la determinación del lactato en el SR, ¿sí?, y la disminución de la relación entre la glucemia, ¿sí?, la glucosa en plasma, y la glucorraquia. Y esto se vio que eran, digamos, los, eh, los métodos más sensibles para poder diferenciar entre si era algo viral o algo bacteriano. Los puntos de corte que marca la bibliografía específicamente para el lactato suelen ser alrededor de 3, o sea, lactatos por encima de 3. Algunos trabajos hablan de 4 milimoles por litro, pero valores por encima de ese lactato uno podría pensar que podría tratarse de una meningitis bacteriana, y valores por debajo de 2, ¿sí?, de láctico en LSR, digamos, podríamos pensar que se trata de una meningitis viral. Además, también se estudiaron otros
Otros elementos como el score de meningitis bacteriana, que lo que hace es, digamos, evaluar cinco elementos como son el gram, el número de células en el SR, así como también las proteínas en el SR, y la presencia o no de convulsiones y digamos, y el recuento de glóbulos blancos en plasma. Y establece un punto de corte que es de 2, y es decir, que ante la presencia de digamos, si uno suma eh, es cualquiera de estos criterios y tiene un 2 o más, ¿sí? De cualquiera de ellos, uno podría sospechar inicialmente que podría tratarse de, digamos, de una meningitis bacteriana, ¿sí? Y si tuviera un score menor a eso, uno podría decir que podría tratarse de una meningitis viral. Bien, entonces, ya vimos, digamos, la importancia del análisis del SR y hablamos de si era, digamos, un punto, digamos, sine qua non a realizar las neuroimágenes. Es decir, a todos los pacientes tenemos que hacerles imágenes del sistema nervioso central en aquellos que sospechamos o tenemos diagnóstico de una meningitis bacteriana o encefalitis, ya sea meningoencefalitis o encefalitis viral. Eh, bueno, ¿qué dice la bibliografía? Lo que establece es que lo importante de la realización de una tomografía, que es lo que uno suele, digamos, realizar en forma inicial, es para poder descartar lesiones del sistema nervioso central que pueden estar asociadas con riesgo de hernia cerebral, sobre todo en el momento de realizar la punción lumbar. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que incluso una tomografía normal, es decir, sin ninguna lesión asociada, ¿sí? O que esté informada como normal y que por ahí solo vea un ligero edema, esto, digamos, no, no descarta 100% la posibilidad de que pueda haber, digamos, una complicación post-PL, ¿sí? Entonces, si bien por ahí a uno lo deja tranquilo, no hay, o sea, la bibliografía no es que lo avala, digamos, 100% con una evidencia tan certera. Lo que sí dicen en general las guías es que uno debería realizar una tomografía computada a todo paciente que sea inmunocomprometido, que tenga ya antecedentes de alguna enfermedad del sistema nervioso central, que tenga un estatus neurológico muy alterado, es decir, un score de Glasgow disminuido, ¿sí? Que tenga convulsiones nuevas y un déficit focal, digamos, en el examen neurológico inicial. En esos casos, uno debería realizar una tomografía computada. Y sí, en la evolución, ¿sí? O si quiero realizarle un estudio, digamos, de neuroimagen, la resonancia magnética me puede, digamos, ayudar para identificar ciertas alteraciones. En general, en las meningitis lo que se va a ver justamente es la afectación leptomeningia, una restricción en la difusión y un realce, ¿sí? De los surcos y de los ventrículos o del espacio perivascular. Y en el caso de las encefalitis, es más frecuente encontrar hiperintensidad en la sustancia blanca bilateral, ¿sí? Sobre todo en el FLAIR, con restricción de la corteza en difusión y puede haber algunos cambios hemorrágicos en T2 en algunos casos. Cuando estamos hablando de encefalitis herpética por herpes tipo 1, estas alteraciones en general suelen, digamos, predominar a nivel del sistema límbico y cuando estamos hablando de un herpes tipo 2, no suelen tener una distribución específica, ¿sí? Es decir, que nos puede ayudar a identificar qué tipo de lesiones tienen las distintas encefalitis y según, eh, como vemos acá en esta diapo, según el tipo de virus, ¿sí? La afectación puede ser digamos, en distintos lugares del sistema nervioso central, ya sea en el sistema límbico, en la corteza, en el cerebelo, ¿sí? En el tronco cerebral, bueno, los ganglios de la base, más que nada la meningitis tuberculosa, etc. Bien, otro de los interrogantes que nos habíamos planteado era cuál era el lugar de la repunción, es decir, de volver a punzar, a realizar la punción lumbar, ¿sí? Básicamente lo que dicen las distintas guías es que no está recomendada rutinariamente, excepto, ¿sí?
en aquellos casos en que el microorganismo causante de la meningitis sea un microorganismo, o sea, resistente a las cefalosporinas, ¿sí? O que tenga una SIM elevada, cosa que en nuestro país no es tan frecuente, ¿sí? Pero bueno, digamos, es una cosa a tener en cuenta. Recuerden que estas guías son americanas y que ellos tienen digamos, mayor resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, específicamente el neumococo. Otra de las indicaciones de repunción es cuando la condición clínica del paciente empeora o incluso no mejora, ¿sí? Y algo medio controvertido es que dicen que aquellos pacientes que recibieron corticoides, específicamente dexametasona, eh, deberían repunzarse. Y muchos pacientes de estos reciben justamente corticoides porque es parte del tratamiento, por lo menos del tratamiento inicial hasta tener identificado el germen. Con respecto a las imágenes, ¿sí? Que charlábamos en las diapositivas previas, ¿qué dicen las guías? Bueno, tenemos las guías americanas, las guías europeas, las guías del Reino Unido, las guías de Suecia. Todas coinciden en que aquellos pacientes que tengan signos neurológicos focales tienen que tener una imagen del sistema nervioso central. Pero no se ponen mucho de acuerdo con respecto a las otras características que habíamos dicho, la inmunosupresión, la alteración del estado mental. eh, no hay acuerdo en cuanto al nivel de Glasgow, ¿sí? Porque las guías americanas recomiendan un Glasgow menor a 15, pero por ejemplo, las guías suecas reciben con signos de amnesia cerebral. O si hay historia digamos, de infección o enfermedad del sistema nervioso central previo, bueno, la presencia de papiledema, que lo que hay que tener en cuenta, digamos, esto es importante, que el papiledema es un signo tardío, o sea, que no es algo que se suele ver en los estadios iniciales de una meningitis o una encefalitis. Entonces, para que quede claro, nosotros en general solemos guiarnos por las guías americanas. Por lo tanto, estos van a ser, como decíamos antes, y los nombramos, los criterios para realizar una tomografía inicial. Bien, si volvemos a nuestro caso clínico, se acuerdan que el paciente se había internado con sospecha de meningitis, con las convulsiones, bueno, le habían hecho laboratorio y algunos estudios. Dentro de las primeras 24 horas de internación en sala de clínica, el paciente evoluciona, digamos, desfavorablemente, con deterioro del sensorio, con un Glasgow de 8 en 15, se pone hipoxémico, con mala mecánica ventilatoria, taquipneico, por lo que es trasladado a la terapia intensiva y ingresa en asistencia ventilatoria mecánica, digamos, básicamente por el estatus neurológico, con un Glasgow de 6 en 15 cuando ingresa a BM, pero también por compromiso, digamos, ya de su estado general. Se rescatan los cultivos que se habían tomado inicialmente. Recuerden que el paciente estaba con ceftriaxona 100 por kilo. Y vienen los cultivos de sangre, 2 de 2 positivo para hemófilus influenza, que después nos enteramos que era un tipo B. La PCR en líquido cefalorraquídeo también crece el mismo germen. Y en el cultivo también crece el mismo germen que era sensible a AMPI y a cefotaxin en hora 5. El paciente, como les conté, ingresó en asistencia ventilatoria mecánica con parámetros bajos y estables, pero progresivamente comienza a ponerse inestable desde lo hemodinámico, por lo tanto requiere vasopresores, comienza a presentar algunos trastornos hidroelectrolíticos, regular manejo de la temperatura y las pupilas pasan de estar inicialmente reactivas, simétricas y mióticas a estar intermedias e hiporreactivas. Dentro del tratamiento, el paciente recibe cefalosporinas de tercera generación a dosis meningias. En la sala había recibido, ¿se acuerdan?, una carga con fenitoína y aquí ya estaba con la dosis de mantenimiento. Se carga en la terapia intensiva por este deterioro y esta inestabilidad y por estudios que se le hicieron que ahora les voy a mostrar. Se carga además con levetiracetam. Venía ya con corticoides, o sea, 6 miligramos kilo día de dexametasona, protección gástrica y bueno, administración de fluidos y electrolitos por medio de un plan de hidratación parenteral. Dentro de los
estudios y el neuromonitoreo que se le hace al paciente, dada la inestabilidad, no puede, digamos, sacarse a retomografiar, por lo tanto se realiza una ecografía cerebral, era un bebé que tenía la fontanela permeable, así que se realiza una ecografía cerebral donde se observa surcos y surias y el área talámica con un ligero aumento de la ecogenicidad y el resto sin particularidades. Se realiza un Doppler transcranial donde inicialmente tenía un patrón con velocidades altas e índice de pulsatilidad que progresivamente iba aumentando y estas velocidades, eh, digamos, progresivamente empiezan a disminuir eh, y el IP cada vez era mayor, compatible con un patrón de hipoperfusión cerebral. Y en el monitoreo electroencefalográfico se le pone, a ver si pueden observar, ahí está corriendo el video, se le coloca el electroencefalograma, dado que el paciente estaba muy inestable, estaba con pseudoanalgesia, entonces no tenía, digamos, ninguna clínica motora, o sea, no se observaban convulsiones clínicas motoras, pero pensando a ver si no estaba en estatus eléctrico. Y si bien no estaba en estatus, sí tenía algunas descargas aisladas, por lo tanto, esa fue la razón por la cual se recargó con levetiracetam. El paciente finalmente evoluciona en la muerte encefálica y se declara el óbito a las 72 horas de su ingreso a la terapia intensiva. Entonces, en todo paciente con este tipo de infecciones, ¿sí? El tratamiento, digamos, es multimodal, uno podría decir, ¿no? Se tiene que o sea, tener en cuenta distintos aspectos. Por supuesto que el pilar lo constituyen los antibióticos, que tienen que duplicar la capacidad bactericida mínima del germen, ¿sí? Y básicamente esto está relacionado con el grado de penetración en líquido cefalorraquídeo, con la concentración que van a alcanzar en el mismo y con la actividad intrínseca que van a tener, digamos, los antibióticos en el líquido cefalorraquídeo. De ahí la importancia, digamos, de la selección adecuada y de las dosis adecuadas. Y esto va a tener, digamos, que ver con, digamos, el germen que tiene identificado y en base a eso va a ser la duración del tratamiento antibiótico. Además de los antibióticos, el tratamiento, digamos, también es importante realizarlo con anticonvulsivantes, sobre todo ya cuando estamos en este punto de gravedad, con corticoides, como decíamos. Eh, la indicación es administrar dexametasona por 48 horas. Lo que dice la mayoría de la bibliografía es que los corticoides se tienen que dar junto al antibiótico, incluso antes de la administración del mismo, pero hay estudios que, digamos, como que avalarían el uso de corticoides hasta 4 o incluso hasta 12 horas posteriores al inicio de los antibióticos. Bueno, es importante, digamos, el control con fluidos y electrolitos. Bueno, y en caso de que haya una sospecha o diagnóstico de una meningoencefalitis viral, el tratamiento va a ser con aciclovir por 21 días si identificamos el germen, específicamente el herpes virus. Eh, por supuesto que en caso de que sea un enterovirus, bueno, no requiere digamos, un tratamiento antiviral específico, sino más que nada tratamiento de sostén. ¿Qué dice la bibliografía de los corticoides? ¿Para qué serían importantes? Básicamente lo que se vio es que la administración de corticoides lo que hace es disminuir el impacto en la pérdida auditiva y también las secuelas neurológicas, pero no tienen un efecto en la mortalidad. Y lo que está indicado, como dijimos, es administrar dexametasona por 48 horas y no más, ¿sí? Y la dosis sería de 0,15 miligramos kilo dosis cada 6 horas, ¿sí? Bien, el control y el monitoreo del paciente tiene que ser, digamos, generalizado, ¿sí? Multimodal, porque es importante, digamos, hacerle un monitoreo respiratorio, cardiovascular y hemodinámico, monitoreo hidroelectrolítico y del medio interno. Recordemos que este tipo de pacientes suelen tener mayor incidencia de CIJAT. Es importante ir siguiéndolos con reactantes de fase aguda para ir viendo cómo va siendo también la evolución eh, infectológica. Pueden tener trastornos de la coagulación, por lo tanto es otro de los parámetros a evaluar. Todo lo que es el neuromonitoreo es una cosa muy importante y fundamental en este tipo de pacientes, por medio de la evaluación de las pupilas, del score de Glasgow en caso de que pueda evaluarse, el monitoreo electroencefalográfico, eh,
no solo para detectar convulsiones clínicas o algún foco, sino también para poder detectar estatus o convulsiones eléctricas. Y como vamos a ver en algunos estudios, también sirve sobre todo como pronóstico en caso de encefalitis herpética. Sí tenemos disponible en pacientes graves la utilización del Doppler transcranial, y hay algunos estudios descritos también con la utilización de la medición de la vaina del nervio óptico. Hay muchos estudios ya que, digamos, eh, resaltan la importancia del neuromonitoreo invasivo por medio de la medición de la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral en pacientes, digamos, con este tipo de infecciones graves del nervio central, y la utilización de las neuroimágenes, que también nos va a servir como otro método de neuromonitoreo. Entonces, este estudio lo que establece es la importancia, ¿sí?, de el tratamiento neurointensivo en base a las mediciones de presión intracraniana, que vieron que en aquellos pacientes que se seguía una terapia, digamos, guiada por el objetivo de presión intracraniana y de drenaje de líquido cefalorraquídeo, digamos, la morbimortalidad se reducía. Esto no es porque, digamos, medir la PIC o drenar el líquido cefalorraquídeo disminuya per se, sino porque, digamos, uno, al saber, al conocer qué le está pasando al paciente, digamos, puede dirigir su tratamiento y actuar más rápidamente. Lo mismo en este estudio, que lo que evaluó es que a través de la medición de PIC, digamos, la valoración de la presión de perfusión cerebral. Si observan este gráfico, vemos la curva de Kaplan-Meier de porcentaje de sobrevida, donde vemos el grupo, los que se le midió, digamos, guiados por la presión de perfusión cerebral, y aquellos guiados por la PIC, pero sin tener en cuenta la presión de perfusión cerebral. Y lo que vieron es que en aquellos que, digamos, tenían una presión o sea, valores de presión de perfusión cerebral menor, se asociaron con mayor mortalidad. O sea, por lo tanto, es importante mantener una buena PPC, ¿sí?, como suena lógico, para tener mejor outcome neurológico. ¿Sí? Esto todo estamos hablando de pacientes, por supuesto, graves, ¿sí?, que son los pacientes que tenemos nosotros en terapia intensiva. Y este estudio, lo mismo, lo que vieron es que aquellos pacientes con mediciones de presión de perfusión cerebral menores tenían peores efectos adversos, ¿sí? Por lo tanto, recomendaban monitorizar la PIC en todos los casos de meningitis con Glasgow menor a 9, ¿sí?, es decir, con deterioro del sensorio severo, independientemente de los hallazgos en la tomografía. Era que, digamos, no guiarse solamente con los hallazgos tomográficos, sino que era importante poder, digamos, realizar un monitoreo de PIC y medir la presión de perfusión cerebral para optimizar el outcome neurológico. Esto es lo que les hablaba antes, ¿sí?, que es importante, digamos, el monitoreo electroencefalográfico, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de la encefalitis aguda, ¿sí?, específicamente en la encefalitis herpética. Bueno, estas infecciones también pueden dar complicaciones, ¿sí? Y dentro de las complicaciones vemos la fiebre prolongada, que puede ser una complicación, digamos, no tan severa, pero tenemos otras complicaciones severas, como puede ser el edema cerebral, ¿sí?, la hidrocefalia, que puede ser por obstrucción al flujo de LCR, el aumento de la presión intracraniana, como decíamos recién. Pueden, digamos, ocurrir fenómenos de isquemia cerebral, y esto en general está relacionado con una oclusión inflamatoria de las arterias basales. Bueno, puede haber complicaciones infecciosas a partir de las meningitis, como empiema subdural o absceso del cerebro, inflamación de lo que es el cerebro generalizado en sí, como cerebritis o ventriculitis, y también casos de herniación cerebral, ya sea por complicaciones infecciosas como empiemas o abscesos, o incluso por aumento digamos, por inflamación del cerebro en sí, ¿sí? Por lo tanto, son todas cosas que tenemos que pensar, y esto, digamos, nos lleva otra vez a la importancia de
de un monitoreo generalizado y un neuromonitoreo estricto. La bibliografía también lo que revisó fueron, digamos, cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados con un peor outcome neurológico y cuáles eran, digamos, aquellas causas de muerte en las meningitis bacterianas, ¿sí? ¿Qué era lo que llevaba a la muerte? Dentro de las causas de muerte, las dividieron en tempranas, intermedias y tardías. Vieron que lo que más frecuentemente llevaba a que el paciente fallezca era que el paciente se herniara, la presencia de estatus epiléptico, complicaciones como ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, o lo que era, digamos, el compromiso generalizado con falla circulatoria y sepsis. Y dentro de aquellos factores de riesgo con peor outcome neurológico, identificaron que aquellos pacientes menores, es decir, los menores a 1 año, que estaban más graves al ingreso, no solo más graves en su estatus neurológico, sino también en su estado general, cuando la causa de la meningitis era un neumococo y cuando el tiempo entre el inicio de los síntomas y el establecimiento de un diagnóstico y un tratamiento efectivo era muy amplio, es decir, no era corto, los pacientes tenían peor evolución, ¿sí? De ahí la importancia, ¿sí?, de hacer un diagnóstico y un tratamiento rápido y temprano y adecuado. Este es un algoritmo de decisión, ¿sí?, que fue publicado en el Intensive Care Medicine en el 2020, que lo que hace es, digamos, o sea, lo separa en 2 caminos, en base a si está o no inicialmente contraindicada la punción lumbar. En caso de que esté contraindicada, lo que hay que hacer es justamente realizar los cultivos de sangre y la punción lumbar inicialmente para poder analizar ese líquido cefalorraquídeo y en base a eso poder determinar y orientarnos a qué tipo de infecciones, si es una infección viral o bacteriana, o bueno, si estamos ante algo que no sea infeccioso, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta el comienzo rápido y precoz de los antibióticos, ¿sí? Es decir, que la no realización de la punción lumbar inicial no retrasa el inicio de antibióticos. En caso de que, como decíamos, la punción lumbar no se pueda realizar inicialmente, sí deberíamos tomar cultivos de sangre periférica e iniciar rápidamente los antibióticos junto con el corticoide, y ahí rever, digamos, cuál era la contraindicación de la punción lumbar, si se puede, digamos, tratar la causa, ¿sí? Por ejemplo, estabilizar al paciente y luego punzarlo, si es necesario hacer una imagen del sistema nervioso central para ver si hay o no una verdadera contraindicación para realizar la punción lumbar. Bueno, y una vez que digamos, se pueden establecer las causas y diferenciar si estamos o no ante una imposibilidad de realizar la punción lumbar, si se puede realizarla, y si no, bueno, según las características clínicas, los antecedentes y las características, digamos, microbiológicas de los cultivos que podamos haber obtenido, haremos el tratamiento. Y dentro de las infecciones graves del sistema nervioso central, y que también pueden presentarse como complicaciones de la meningitis, tenemos al empiema subdural y al absceso cerebral. El empiema es una colección purulenta, obviamente en el espacio subdural, que tiene una mortalidad que no es demasiado alta, es un 4%, pero sí que puede tener una morbilidad elevada, hasta en la mitad de los casos. La etiología siempre es infecciosa y en general en los niños más pequeños suele ser una complicación de una meningitis bacteriana, y en los niños más grandes puede, digamos, ser secundaria a infecciones crónicas del oído o incluso pansinusitis. Los síntomas suelen presentar con fiebres prolongadas o fiebres recurrentes, y lo que son síntomas digamos, neurológicos como convulsiones, signos de irritación meningia, deterioro del sensorio o incluso o síntomas de aumento de la presión intracraneal. La localización más frecuente suele ser supratentorial, aunque también están descritos empiemas en la fosa posterior, y constituye una emergencia neuroquirúrgica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, con la clínica, con lo que establecimos recién. En algunos casos puede realizarse la punción lumbar, ¿sí? Si no hay contraindicación para realizarla. En este caso sí, siempre es importante
tener una imagen previa del sistema nervioso central, pero muchas veces el líquido cefalorraquídeo incluso puede no arrojar un resultado fidedigno o no identificar germen. Entonces, el diagnóstico siempre va a estar basado, además de la clínica, seguro en las neuroimágenes. Inicialmente podemos realizar una tomografía, digamos, del sistema nervioso central con contraste, pero hay que tener en cuenta que, sobre todo en los estadios iniciales, el 50% de las tomografías pueden ser normales, y esto no va a descartar el diagnóstico. Por lo tanto, ante la sospecha clínica, hay que, digamos, eh, seguir pensándolo y tratarlo como si fuera, y repetir una imagen más adelante, o hacer una resonancia, que en este caso sí, en el 93% de los casos, va a ser positivo. Acá, como pueden ver, esta es una tomografía donde se observa un empiema bilateral frontal, incluso con algo de compromiso parietal y con compromiso interhemisférico. Y en este caso es una resonancia magnética donde ven, bueno, una afectación generalizada, ¿sí? Con frontoparieto temporal y bilateral, ya muy avanzado. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿Sí? El tratamiento, digamos, tiene una arista médica, ¿sí? Que podríamos llamarlo tratamiento conservador, y no en todos los casos, pero en muchos casos vamos a requerir un tratamiento además neuroquirúrgico. ¿En qué casos solo vamos a realizar tratamiento médico? Son algunos casos muy específicos. En aquel paciente que esté, digamos, en un relativo buen estado general, que no tenga signos focales neurológicos y que su sensorio esté conservado. En esos casos puedo iniciar, digamos, el tratamiento con antibióticos solamente, y lo que se llama tratamiento de sostén, que va a ser con corticoides además y con anticonvulsivantes, y no realizar inicialmente un tratamiento neuroquirúrgico, siempre teniendo en cuenta la revaloración de este paciente con la clínica y con las imágenes, porque puede llegar a requerir en su evolución un tratamiento neuroquirúrgico. Y en aquellos pacientes que tengan afectación del estado general importante, o afectación eh, neurológica, digamos, con un severo deterioro del sensorio, con signos focales, o que la afectación sea en fosa posterior, como dijimos, lo más frecuente era supratentorial, pero también puede haber en fosa posterior. En ese caso siempre van a tener indicación neuroquirúrgica, que puede ser por medio de digamos, un drenaje por medio de un trépano o de una craneotomía. La realidad es que lo que dice la bibliografía, que se prefiere realizar, digamos, el, el drenaje del empiema por medio de una craniotomía, pero en aquellos pacientes que tienen un severo compromiso o compromiso hemodinámico, que están, digamos, digamos, chocados, muchas veces no están en condiciones de tolerar una craniotomía, y puede realizarse, digamos, el drenaje por trepanación. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer de antibióticos? Eh, ¿Y con qué lo vamos a tratar? Habitualmente el esquema se realiza, digamos, con triple, ¿sí? Con una cefalosporina de tercera, con ceftriaxona o cefotaxime, asociado a vancomicina y a metronidazol. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta si uno pudo, digamos, obtener el germen cuando realizó la aspiración neuroquirúrgica, o en el caso de que haya realizado la punción lumbar y se haya detectado, cosa que es poco frecuente. Siempre, digamos, lo que dice la bibliografía es que las 2 primeras semanas tienen que ser endovenosas, seguidos de 4 o 6 semanas vía bioral. Pero estas semanas bioral van a depender de la evolución, ¿sí? Con lo cual, en algunos pacientes van a requerir más tiempo de tratamiento endovenoso y no solo 2 semanas. Esto se va a ir evaluando, digamos, a lo largo de la evolución con la clínica y las imágenes, ¿sí? Como dijimos, al tener inflamación del sistema nervioso central, se recomienda inicialmente administrar corticoides y anticonvulsivantes. Muchas veces estos pacientes ya tienen convulsiones, pero si no las tienen como profilaxis, están indicados. Y para terminar, el absceso cerebral es una infección focal del sistema nervioso central que involucra al cerebro, ¿sí? Y puede ser un absceso único o puede haber múltiples abscesos. La etiología, digamos, de los abscesos va a tener que ver según cuál sea la fuente de origen y según las características del huésped. Digamos, lo más frecuente es que pueda ser, digamos, por
infección contigua, es decir, que la infección inicial sea a nivel ótico o mastoideo o incluso en los senos paranasales, o a distancia por vía hematógena, ya sea en pacientes con cardiopatías congénitas o a veces con infecciones cutáneas severas o con infecciones pulmonares, eh, en cuyo caso, digamos, la diseminación va a ser a distancia. Y también hay que tener en cuenta, digamos, pacientes que tuvieron algún traumatismo encefalocraniano o alguna neurocirugía y que esa puede haber sido el origen de la infección. Como decíamos, suele estar asociado con ciertas condiciones predisponentes y con factores de riesgo, ¿sí? Pacientes con cardiopatías congénitas o inmunosuprimidos, por supuesto, tienen mayor riesgo. La localización más frecuente suele ser en el lóbulo frontal, aunque puede haber también en otras localizaciones y puede haber abscesos múltiples. La clínica siempre se suelen presentar con fiebre y con todo lo que son síntomas del sistema nervioso central, como cefalea, vómitos, convulsiones, signos de foco y deterioro del nivel de conciencia. En general, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico suele haber una media de tiempo de entre una semana a 10 o 11 días. Y como todas estas infecciones graves, es importante el diagnóstico del tratamiento temprano y oportuno porque va a ser lo que va a modificar sobre todo el curso clínico y el outcome de ese paciente, ¿sí? Básicamente la morbilidad e incluso la mortalidad. Como pueden observar, estas son dos imágenes, ¿sí? Que es como vamos a hacer el diagnóstico, además de la clínica, por medio de las neuroimágenes. Son dos resonancias magnéticas. En la primera vemos una secuencia T2 y una secuencia T1. Estas son imágenes a nivel de ganglios de la base, son imágenes homogéneas y que al administrar el contraste realzan, tienen un anillo, ¿sí? Que realza en la periferia. Y estas imágenes inferiores también es una tomografía en T2 y T1 y ven que la imagen es más heterogénea y esto nos habla de que este tipo de absceso, la causa podría ser más de origen fúngico y en este caso más de origen bacteriano, ¿sí? O sea, nos puede orientar según las características imaginológicas de las lesiones. Entonces, si sospechamos un absceso cerebral, ¿sí? por la clínica, hacemos digamos, los estudios generales de sangre, que son los cultivos, reactantes de fase aguda, si no tenemos contraindicación, como dijimos, el análisis del líquido cefalorraquídeo, pero siempre vamos a tener que hacer una neuroimagen. De elección es la resonancia, que es mucho más específica y sensible, pero en casos, digamos, de urgencia y agudos, uno puede inicialmente realizar una tomografía. Esto no es para el momento agudo, pero hay que tener en cuenta, digamos, para investigar la causa y las condiciones predisponentes del paciente, y hacer otro tipo de evaluaciones también cuando tenemos el diagnóstico de absceso cerebral, que es, bueno, la evaluación otorrinolaringológica, evaluación cardiológica, odontógena, inspección de la piel, y, bueno, y otro tipo de estudios según cuál sea la causa, digamos, que pueda haber iniciado el absceso. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? En casos muy específicos, al igual que en el empiema, podemos hacer un tratamiento conservador, es decir, solo con antibióticos sin necesidad de neuroquirúrgica. ¿Cuáles van a ser, digamos, de estos pacientes en que inicialmente solo se van a tratar con antibióticos? Aquellos pacientes que tengan, digamos, un Glasgow bueno, es decir, que no tengan un deterioro neurológico severo, que tengan acceso pequeño, menor a 2,5 centímetros, o que sean múltiples y entonces no se puede ir a abordar a todos los múltiples abscesos a nivel neuroquirúrgico, que haya un patógeno detectado y que tenga una contraindicación para la cirugía, ¿sí? Pero como decíamos, en el caso del empiema, también digamos, el monitoreo es digamos, estricto y progresivo eh, con la clínica, con los signos bioquímicos también y con las neuroimágenes, porque ante, digamos, no mejoría, empeoría o cualquier tipo de deterioro, van a tener que, digamos, realizarse el tratamiento neuroquirúrgico además de antibiótico. Y en este caso, cómo puede ser el tratamiento neuroquirúrgico?
por medio de aspiración, que es el tratamiento de elección, para aquellos abscesos más grandes, para aquellos abscesos que están profundos o que por ahí son múltiples, pero que se pueden abordar, cuando involucran áreas elocuentes del cerebro y cuando tienen alto riesgo de complicaciones por la zona también en que se ubican. Y algunos tienen, digamos, indicación precisa de directamente realizar la exéresis del absceso, y que son aquellos localizados en la fosa posterior, aquellos que son secundarios a lesiones traumáticas y aquellos que son multiloculados. El tratamiento, al igual que en el empiema, son con antibióticos de amplio espectro. En general, inicialmente es con triple esquema, con cefaloporinas de tercera generación, glucopéptidos como vancomicina, puede utilizarse también linezolid, y metronidazol. Bueno, y después, según el germen, cuando uno pueda realizar el cultivo, por ejemplo, si se realizó la aspiración neuroquirúrgica, se puede orientar la terapia. En general, son tratamientos prolongados, no menor a 6 o 8 semanas, y realizando seguro las primeras 2 semanas endovenosas. Después podría, si la evolución es buena, tanto clínica como imaginológica es favorable, podría pasarse a bioral y también según el germen, ¿no? Pero en muchos casos requieren a veces hasta 4 semanas de tratamiento endovenoso y después completar por bioral. Entonces, como puntos claves de esta charla, todos este tipo de infecciones graves del sistema nervioso central constituyen emergencias médicas, ya que son, digamos, severas infecciones con alta morbimortalidad, en las cuales es importantísimo el diagnóstico y el tratamiento precoz, oportuno e interdisciplinario, ¿sí? Son infecciones que pueden tener complicaciones, por lo tanto es muy importante realizar un monitoreo estricto y multimodal, no solamente, digamos, monitoreo generalizado, sino también el neuromonitoreo en casos, digamos, de mayor gravedad. Y lo que hay que tener en cuenta también que son infecciones de notificación obligatoria por ley, y que muchas de ellas son inmunoprevenibles, por eso la importancia de la vacunación. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya sido útil y haya quedado claro los temas, pero ante cualquier duda o pregunta, ya saben, nos escribimos por el foro semanal del campus. Muchas gracias.